Un material se crea combinando propiedades como el color, el brillo y la opacidad, y también asignando imágenes de mapa de bits. También se pueden utilizar diferentes modos de suavizado e incluir efectos especiales. Los materiales se pueden asignar a los objetos de la escena actual o se pueden almacenar en una librería de materiales para utilizarlos con otras escenas. Vamos a asignar materiales a los objetos de una escena. Pulsar el botón Editor de materiales de la barra principal para abrir el cuadro de diálogo Editor de materiales. Seleccionar el cilindro. Activar la tercera ranura de muestra, la que contiene el material de color azul oscuro, y pulsar el botón Asignar material a la selección. El cilindro se vuelve de color azul oscuro, y en la esquina de la ranura de muestra activa aparecen 4 triángulos blancos. Manteniendo la tecla Control pulsada, seleccionar el casquillo y la cruceta. Activar la segunda ranura de muestra y pulsar el botón Asignar material a la selección. El casquillo y la cruceta se vuelven verdes. Vamos a combinar el nombre de los materiales asignados a los objetos de la escena. Pulsar dentro del campo de nombre situado sobre la persiana Parámetros básicos y cambiar el nombre a Prueba 01. Observar que en la barra de título del cuadro de diálogo Editor de materiales aparece el nuevo nombre del material. Activar la tercera ranura de muestra y cambiar el nombre del material a Prueba 02. Los triángulos blancos que aparecen en la esquina de la ranura de muestra indican que los materiales de esas ranuras son materiales directos. Estos materiales están calcados de las ranuras de muestra y en la escena, cuando se modifican sus parámetros, los cambios también se reflejan inmediatamente en la escena que hemos creado. La ranura de muestra activa, la tercera, contiene un material directo. A continuación, vamos a modificar sus parámetros y a observar lo que ocurre. Pulsar sobre el recuadro azul oscuro del campo difusa. Aparece en pantalla el selector de colores. Introducir el valor 10 en el contador tono. El cilindro se vuelve de color rojo, aunque no se encuentre seleccionado en este momento. Activar la segunda ranura de muestra que contiene el material asignado al casquillo y a la cruceta. El selector de colores se ajusta automáticamente a los parámetros del material seleccionado. Introducir el valor 180 en el contador tono. El casquillo y la cruceta se vuelven de color azul porque los dos objetos comparten el mismo material. Hemos observado que cuando se ajustan los parámetros de un material directo, cambian todos los objetos de la escena a los que se ha asignado ese material. Pero en ocasiones, puede ser necesario ajustar los parámetros de un material sin afectar a los objetos de la escena. Por ejemplo, para probar varios valores hasta crear el material deseado. Esto se puede conseguir convirtiendo en indirecto un material directo. Cerrar el cuadro de selector de colores. Para convertir un material directo en indirecto, se puede emplear el siguiente procedimiento. Pulsar el botón Hacer copia de material del cuadro de diálogo Editor de materiales. Observar que los triángulos blancos desaparecen de la esquina de la ranura de muestra. Esto significa que el material ya no es directo y que podemos modificarlo sin afectar a los objetos de la escena. Pulsar sobre el recuadro azul oscuro del campo difusa. Introducir el valor 50 en el contador tono para cambiar el color del material. Aunque el material ha sido modificado, los objetos no cambian de color. Pulsar el botón Poner material en la escena del cuadro de diálogo Editor de materiales. El material se asigna al casquillo y la cruceta, y el material de la ranura de muestra vuelve a ser directo. Otro método para crear un material indirecto
consiste en crear un duplicado para poder compararlo con el material original. Para ello, hay que realizar las siguientes operaciones. Activar la tercera ranura de muestra que contiene el material prueba 02. Arrastrar la tercera ranura de muestra sobre la primera. Al soltar el botón del ratón, se crea un nuevo material indirecto con las mismas propiedades que el material directo. Los triángulos blancos aparecen en la tercera ranura de muestra, pero no en la primera. Vamos a ajustar los parámetros del material indirecto y si conseguimos los resultados deseados, los podemos incorporar a la escena. Introducir el valor 200 en los contadores tono y valor en el selector de colores para cambiar el color y el brillo del material. Y pulsar el botón Poner material en la escena del cuadro de diálogo Editor de materiales. Cerrar el cuadro de selector de colores. El material editado se asigna al cilindro. Además, el material de la primera ranura de muestra se convierte en directo y el de la tercera en indirecto. El botón Poner material en la escena solo está disponible cuando el material de la ranura activa es indirecto y la escena ya contiene un material con el mismo nombre. Hasta el momento, hemos creado materiales modificando las muestras predeterminadas del editor de materiales, aunque también podemos seleccionar materiales procedentes de otras fuentes y asignarlos a los elementos de la escena. Vamos a seleccionar un material de una biblioteca de materiales, asignarlo a una de las ranuras de muestra y aplicarlo sobre el casquillo. Activar la cuarta ranura de muestra y pulsar el botón Asignar material del cuadro de diálogo Editor de materiales. En la pantalla aparece el visor de materiales mapas, un cuadro de diálogo que permite seleccionar materiales y mapas y examinar el contenido de las bibliotecas de materiales. Seleccionar la opción Biblioteca de materiales en el área Examinar desde y desactivar la opción Mapas dentro del área Mostrar. Pulsar dos veces sobre el material Metal Chrome para asignarlo a la ranura de muestra activa y cerrar el visor de materiales mapas. Seleccionar el casquillo y pulsar el botón Asignar material a la selección del cuadro de diálogo Editor de materiales. A continuación, vamos a cargar una biblioteca de materiales diferente. Hay que tener en cuenta que para cargar o guardar una biblioteca de materiales, debe seleccionarse la opción Biblioteca MAT del área Examinar desde. Pulsar Abrir del cuadro de diálogo Visor de materiales mapas. En el cuadro de selección de archivos que aparece, seleccionar el archivo GoodMat y pulsar Abrir. Este archivo se encuentra almacenado en la carpeta MATLibs, junto con otras bibliotecas de material incluidas en 3 Studio Max. Pulsar dos veces sobre el material GoodAshen para asignarlo a la ranura de muestra activa y cerrar el visor de materiales mapas. El material GoodAshen ha reemplazado al material Metal Chrome, que era un material directo asignado al casquillo en la ranura de muestra. Observar que ahora el material Metal Chrome, que se encuentra asignado a un objeto de la escena, no aparece en ninguna ranura de muestra. Para poder editar el material Metal Chrome, sin perder el material GoodAshen, hay que activar una ranura de muestra que contenga un material que no se vaya a utilizar, por ejemplo, la quinta, y realizar una de las siguientes operaciones. Activar el botón Asignar material de objeto y pulsar sobre el casquillo en cualquier visor. El material Metal Chrome aparece en la ranura seleccionada y con los triángulos blancos en las esquinas por ser un material directo. Seleccionar la ranura que contiene el material GoodAshen, seleccionar el objeto cilindro y pulsar el icono Asignar material. Se observa cómo aparece en el visor cámara 01 el material GoodAshen aplicado al cilindro.
Los controles de la persiana Parámetros básicos del cuadro de diálogo Editor de materiales permiten crear y modificar el material que se encuentra en la ranura de muestra activa. Si el material es directo, también modifican al material asignado los objetos de la escena. Las tres propiedades reflexivas básicas de los materiales que determinan el color del material son ambiental, difusa y especular. Estos tres colores se pueden ajustar seleccionando una de las opciones ambiental, difusa o especular de la persiana Parámetros básicos del cuadro de diálogo Editor de materiales, e introduciendo los valores deseados en los campos de color RGB o TSV en el selector de colores para cada componente. Arrastrar el material Metal Chrome de la ranura de muestra 5 a la 6. El material copiado se convierte en indirecto. Seleccionar la ranura de muestra 5 y pulsar sobre la muestra de color situada a la derecha de la opción difusa. En el cuadro de diálogo Selector de colores, pulsar y arrastrar dentro del recuadro de color grande. Al soltar el botón del ratón, cambiará el color del material de la ranura de muestra y el color de la esfera en la escena. Pulsar Restablecer del cuadro de diálogo Selector de colores para recuperar el color original del material. Además de los campos rojo, verde y azul, tono, saturación y valor, que permiten ajustar los valores de los colores con precisión, el selector de colores tiene tres flechas con las que también se pueden seleccionar colores. Al desplazar la flecha tono, se cambia el tono del color. Esto equivale a cambiar el valor del campo tono. La flecha negrura aclara y oscurece los colores y cambia el valor de los campos saturación y valor. Finalmente, la flecha blancura también aclara y oscurece los valores, pero modifica el valor de los campos saturación y valor de forma distinta a la flecha negrura. Cuando el valor del campo saturación aumenta, el del campo valor disminuye, y viceversa. Seleccionar un color cualquiera. En el editor de materiales, arrastrar la muestra de color correspondiente al componente difusa sobre la muestra de color especular. Aparecerá un cuadro de diálogo preguntando si se desea copiar o cambiar los colores. Pulsar el botón Copiar. Ahora, las muestras de color de las dos últimas componentes básicas contienen el mismo color y el tamaño del brillo especular se reduce. Vamos a guardar el nuevo material. Para ello, debemos tener en cuenta dónde se encuentra almacenado el material. El material se ha asignado al casquillo. Si se guarda la escena, podremos recuperarlo seleccionando escena en el visor de materiales mapas. El material aparece en una de las ranuras de muestra del editor de materiales. Si se guarda la escena, el material seguirá en el editor de materiales cuando ésta se vuelva a cargar. El material se podrá utilizar mientras estemos trabajando con esta escena, pero para poder utilizarlo en otra escena, habrá que guardarlo en una biblioteca de materiales. Pulsar en el botón Incluir en la biblioteca del cuadro de diálogo Editor de materiales. Aparece un cuadro de diálogo para asignar un nombre al material. Escribir el nombre Mi material en el campo nombre y pulsar el botón Aceptar. El nuevo material se incorpora a la biblioteca actual y se actualiza el archivo GoodMat, aunque este debe ser guardado. Para ello, en la ventana Visor de materiales mapas, debe seleccionarse la opción Biblioteca MAT y luego elegir entre las opciones Guardar, si se quiere sustituir la biblioteca anterior, o Guardar como, si se quiere indicar otro archivo o crear uno nuevo. De esta forma, nos aseguraremos de que los materiales creados o modificados puedan ser accesibles en cualquier momento. Activar el visor cámara 01 y pulsar el botón Representar escena de la barra de herramientas. Activar la opción Sencilla en la persiana Parámetros comunes del cuadro de diálogo Representar escena. Pulsar el botón 320 x 240 para establecer el tamaño de la imagen representada y el botón Representar
para representar la escena. Una vez representada, observar el resultado y seguidamente cerrar las ventanas de representar escena y la de imagen. Del parámetro lustre depende el tamaño de las áreas de resalte especular de los materiales, mientras que el nivel especular controla la intensidad del brillo. Vamos a ajustar el tamaño y la intensidad del brillo del material. Pulsar sobre la muestra de color situada a la derecha de la opción especular y desplazar la flecha blancura hacia abajo en el selector de colores, hasta que el brillo especular vuelva a ser blanco. Cerrar la ventana selector de colores. En el menú desplegable opción de sombreado de la persiana opciones básicas de sombreado, seleccionar Blend. Introducir en el contador de la opción reflexión de la persiana mapas el valor 30. Observar la curva de brillo en la persiana parámetros básicos del cuadro de diálogo editor de materiales e introducir el valor 100 en el contador nivel especular y el valor 50 en el contador lustre. Se reduce la altura y se estrecha la curva de brillo y concentrando el especular del material en una zona más reducida. Pulsar representación rápida de la barra principal para volver a representar la escena. Observaremos que los resaltes especulares se han reducido y concentrado en determinadas zonas de la pieza. Cerrar el cuadro de imagen. Introducir el valor 1 en el campo debilitar de la persiana parámetros básicos del cuadro de diálogo editor de materiales. Ahora, el contraluz de la esfera de la ranura de muestra activa se ha suavizado de manera considerable. Después de ajustar el brillo, vamos a seleccionar el modo de sombreado del material. En 3 Studio Max se pueden seleccionar 7 modos de sombreado para establecer el aspecto general de la superficie del material: anisotrópico, Blend, metal, multicapa, Oren, Nayar, Blend, Pong y Stratus. Activar la quinta ranura de muestra y seleccionar los distintos modos de sombreado en la lista y observar lo que ocurre con el aspecto del material. Observar que cada modo de sombreado crea materiales diferentes e incluso modifica parámetros según el modo. A continuación, vamos a ajustar algunos atributos especiales de los materiales con los que podremos crear diversos efectos especiales. Por ejemplo, el campo autoiluminación permite crear materiales luminosos reemplazando toda la sombra de la superficie por el color difuso. El empleo de materiales autoiluminados facilita la representación de objetos luminosos. Por otra parte, la opción alambre hace que la superficie de los objetos se represente como una malla alámbrica. Seleccionar la ranura 5 correspondiente al material Mi Material. Activar las opciones alambre y 2 lados de la persiana parámetros básicos del cuadro de diálogo editor de materiales. Seleccionar la ranura 2 correspondiente al material prueba 01 e introducir el valor 100 en el campo autoiluminación y pulsar el botón representar última. Los objetos de la escena que tienen asignado el material Mi Material aparecen representados en el modo de representación alámbrica, pero utilizando los colores y el modo de sombreado del material. Además, la opción 2 lados hace que el material aparezca en los 2 lados de las caras. La cruceta queda autoiluminada con un color muy saturado. Cerrar el cuadro de imagen. Seleccionar la ranura 2 correspondiente al material prueba 01, establecer el contador de autoiluminación en 0 para devolver a su estado original el material prueba 01. A continuación, vamos a utilizar los controles de la persiana parámetros extendidos del cuadro de diálogo editor de materiales para ajustar los efectos de representación alámbrica y transparencia. Seleccionar el material Mi Material. Abrir la persiana parámetros extendidos.
Con la opción seleccionada píxeles, introducir el valor 4 en el contador tamaño. La malla de alambre que aparece en la ranura de muestra ahora es mucho más gruesa. Si se activa la opción del área alambre, el grosor de la malla de alambre permanecerá constante aunque cambie la posición del objeto en la escena. Si se activa la opción unidades, el grosor de la malla cambiará dependiendo de la distancia del objeto a la cámara. Pulsar el botón representar última de la barra principal. El objeto casquillo se muestra en modo alámbrico con un grosor mayor. Cerrar el cuadro de imagen y desactivar las opciones 2 lados y alambre de la persiana parámetros básicos para devolver el material a su aspecto original. A continuación, vamos a ajustar el valor del campo opacidad de la persiana parámetros básicos para modificar la transparencia del material. Introducir el valor 40 en el contador opacidad. Pulsar sobre el icono fondo del editor de materiales. La esfera se ha vuelto transparente y ahora se puede ver el fondo cuadriculado a través de ella. Pulsar el botón representar última y observar que ahora la esfera de la escena es transparente. Activar la opción 2 lados de la persiana parámetros básicos y volver a representar la escena. Ahora también aparecen resaltas especulares en el interior de la esfera. Dependiendo de nuestro punto de vista, la opacidad de las superficies transparentes varía. Utilizando los controles del área de opacidad de la persiana parámetros extendidos, se puede ajustar la atenuación de la transparencia. Introducir el valor 100 en el contador opacidad. Activar la opción fuera de la persiana parámetros extendidos e introducir el valor 100 en el contador cantidad. Ahora, la esfera de la ranura de muestra tiene un borde transparente, mientras que la parte central es opaca. Pulsar el botón representar última y observar que los bordes del casquillo son más transparentes que la zona central. Activar la opción dentro de la persiana parámetros extendidos y volver a representar la imagen. Ahora, la zona central del casquillo es más transparente que los bordes. Las opciones filtro, subtractivo y aditivo permiten seleccionar el tipo de transparencia que se aplicará a los materiales. La opción filtro tiñe los colores que aparecen detrás del objeto transparente utilizando un color que hemos seleccionado. La opción subtractivo oscurece los colores situados detrás del objeto transparente, restándole los colores del material. La opción aditivo aumenta el brillo de los colores situados detrás del objeto transparente, sumándoles los colores del material. Vamos a utilizar la transparencia subtractiva para reducir la opacidad aparente del material sin cambiar las propiedades de sus colores difusos. Introducir el valor 40 en el contador opacidad y el valor 0 en el contador cantidad, que se encuentra situado en el área opacidad de la persiana parámetros extendidos. Activar la opción subtractiva de la persiana parámetros extendidos. Ahora, la esfera de la ranura de muestra se vuelve mucho más oscura. Pulsar el botón representar última para representar la escena. Observar que el casquillo es transparente, pero bastante oscuro. Aplicando transparencia aditiva a los materiales, se puede aumentar el realismo de algunos elementos y efectos de las escenas, como por ejemplo los objetos luminosos. Activar la opción aditivo. Ahora, los colores del fondo situado detrás de la esfera aparecen mucho más brillantes. Introducir el valor 90 en el contador opacidad. Activar el tipo de atenuación fuera
e introducir el valor 90 en el contador cantidad. Pulsar el botón Representar última para representar la escena. Ahora, el casquillo muestra un aspecto muy brillante. De todas las opciones de transparencia, filtro es la que ofrece los resultados más realistas. Cuando se activa esta opción, el color de muestra correspondiente al componente filtro de la persiana Parámetros básicos tiene la transparencia del material. Vamos a crear un material transparente amarillo y a cambiar el color especular. Seleccionar la opción Filtro en la persiana Parámetros extendidos. Pulsar el botón Bloquear, que se encuentra situado entre los componentes ambiental y difusa de la persiana Parámetros básicos, y responder sí a la pregunta que aparece en la pantalla. Pulsar sobre la muestra de color, situada a la derecha de los componentes ambiental o difusa, para abrir el selector de colores. Introducir el valor 0 en los campos rojo, verde y azul, y pulsar el botón Cerrar. Empleamos el color negro en los componentes ambiental y difusa para que el color de transmisión solo muestre el material, no los colores de superficie. Pulsar sobre la muestra de color, situada a la derecha del componente filtro, e introducir los siguientes valores en el selector de colores. Rojo, 255. Verde, 200. Azul, 0. Pulsar el botón Representar última. La esfera mostrará un color amarillento transparente.